De las paredes de la Capilla Sixtina a Zaragoza, primero a la iglesia de San Pablo y después al Museo Diocesano. Estos tapices salieron de los cartones que diseñó el pintor Rafael para decorar este lugar. Después se tejieron en Bruselas, cuna de la tapicería. Llegaron hasta la capital aragonesa hace más de 300 años gracias a la donación de un noble. Representan las escenas bíblicas conocidas como los Hechos de los Apóstoles. Un legado excepcional, dicen los expertos, con un gran valor histórico y artístico. El Papa le encarga a Rafael unos cartones para decorar la Capilla Sixtina, aunque luego la decoró evidentemente su mayor enemigo, que era Miguel Ángel. Pero lo que está claro es que ahí están los cartones que responden a esa historia, que en algún momento determinado se exhibían también en la Capilla Sixtina en ocasiones notables y singulares, y que desde luego pues yo creo que tienen ese valor añadido de estar hechos para un lugar tan emblemático como es la Capilla Sixtina. Únicos en el mundo, Zaragoza cuenta con una de las colecciones más importantes de este arte. Hilos y más hilos, con historias del Antiguo y del Nuevo Testamento o grandes batallas como la de Troya. También reflejan la moral y la filosofía de la época. Detrás se esconden misterios, sobre todo alrededor de los verdaderos autores que los diseñaron, capaces de mantener la atención de un observador muy especial durante 3 días. Hace 2 o 3 años se nos dio el caso de que apareció un señor, como muy inglés, alto, enjuto, con el pelo blanco, y pidió permiso para poder estar unos días. Este señor era Lord Campbell, que es el conservador de la National Gallery de Londres. Él defendía que ese tapiz, o gran parte de él, estaba realizado sobre un diseño de uno de los grandes pintores flamencos de la historia, Roger van der Weyden, y así lo defendió en un congreso internacional. Bueno, pues que le había maravillado la colección de tapices del Cabildo de Zaragoza, que le parecía un museo, en cuanto a tapices, único en España, señero, y que lamentaba profundamente no haber visitado este museo antes, cosa que para nosotros también, no solo para el Cabildo, sino para la ciudad de Zaragoza, es un auténtico orgullo. Un orgullo que se refleja en una de las mejores colecciones de tapices del mundo. Se encuentra en el interior de la Catedral del Aseo, colgados 23 de los 64 paños que se tejieron en famosos talleres europeos entre los siglos XV y XVII, la época dorada del tapiz. Había un artista, conocido como el cartonista, que hacía el dibujo de lo que se iba a representar en el tapiz, y luego los tejedores del taller lo plasmaban en el lizo. De hecho, pues eso, los tapices de esta época no tienen un autor, tienen un taller al que atribuirlo. Cada taller dejaba su propia marca para reconocer su procedencia. La mayoría se elaboraba en los Países Bajos, en ciudades como Bruselas, Tournai, Arras o Denard. Su calidad se mide por el número de hilos, muchos de seda, de lana y hechos de oro y plata. Predominan los colores vivos, rojos, azules, amarillos, con figuras sofisticadas y elegantes para llamar la atención de quien los contempla. Decoraban las grandes salas de palacios y catedrales, como este de 9 metros de largo. Estaban destinados a adornar y dar calidez a las estancias de los palacios, de los arzobispos, de los reyes, de los nobles, pero realmente, claro, tapices como tenemos aquí, incluso de 9 metros de largo, pues requerían estancias muy grandes. Eran, como digo, signo de riqueza y de poderío social y económico. Consciente de su valor, la Universidad de Zaragoza conserva 12 paños que adquirió probablemente en el siglo XVI, como este, el episodio de Vicios y Virtudes, que incluso viajó hasta París para formar parte de la exposición de 1878. Confeccionado con más de 70 hilos, en él se observa cómo vivía la corte europea. Nos da información de la indumentaria, nos da información de las joyas, nos da información de la arquitectura, nos da información de los jardines y de lo que era un poco, en este tapiz histórico, ese galanteo de los hombres y las mujeres que tenían en la época, ya digo, de principios del siglo XVI en esas cortes europeas. Lo mismo daba que se tejieran para un señor, para un palacio, o que se hicieran para Italia, que se hicieran para Castilla, que se hicieran para Zaragoza o que se hicieran para Bruselas o París. Es decir, que los temas son comunes. Por eso tiene ese sentido tan internacional los tapices.
La dramática historia de amor que vivieron Dido, la reina de Cartago, y Eneas, el héroe troyano, se transmite en 6 tapices que engalanan el patio de la Infanta de Ibercaja. La entidad cuenta con casi medio centenar de telas. Es uno de los fondos más importantes de la ciudad. Pertenecieron al Estado austríaco y estuvieron colgados en un palacio de Viena. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado austríaco, con el fin de hacerse con fondos para reconstruir el país, vendió varias obras de arte, entre ellas esta colección de tapices. Las compró un italiano y a ese italiano un anticuario español, que en el año 1957 los vendió a Ibercaja. Elaborados en Bruselas tal y como indica su marca, pero diseñados por la mano de un discípulo de Rubens. De ahí la rotundidad de las figuras y los colores. Diferentes escenas tejidas en un mismo tapiz, cuya gran calidad valoraban reyes y nobles. En los siglos XV y XVI, un tapiz tenía más valor, si decimos más valor económico, que por ejemplo una pintura. Y voy a poner un ejemplo. Cuando Isabel la Católica da el dote a sus hijas, el dote que les da son una serie de tapices. Cuando ella vendió sus bienes, muchos de ellos, los tapices se vendieron rápidamente y tardó muchísimo a vender algunas de las pinturas. Recreaban a la sociedad europea de la Edad Media y mostraban sus valores, piezas que también contaban historias bíblicas o mitológicas. Interpretarlas no es fácil, hay que leerlas de izquierda a derecha. En un solo tapiz puede haber hasta 4 escenas diferentes, por ejemplo, de batallas que se libraron durante años. Joyas únicas del patrimonio histórico español y zaragozano. La pasión que ha tenido esta ciudad a lo largo de los siglos, ya desde el siglo XV, por lo que es el arte del tapiz. Y de alguna manera también es constatar para el universo que en Zaragoza hay unas colecciones muy notables, yo diría que excepcionales y además de primer nivel. Que los zaragozanos puedan sentirse orgullosos una vez más de una colección que tienen, que nos ha dejado nuestros antepasados, nuestros antecesores en la ciudad y que evidentemente muestra la riqueza, el lujo, el esplendor y sobre todo la pasión por la estética que tenían nuestros antepasados. Quizás no sea una de las artes decorativas más populares, pero sí son testimonios de una forma de trabajar de otro tiempo que hoy sería imposible imitar por sus altos costes. Una herencia patrimonial con un alto nivel cultural que supone un atractivo turístico para la capital aragonesa. Creados por muchas manos que probablemente desconocían su valor, hoy sus hilos reproducen 400 años de historia.